¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su programa de Serapaz por Rompeviento TV. En esta ocasión analizaremos las acciones realizadas en el marco de la visita que tuvo el Grupo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas a nuestro país. Para ello hemos invitado a dos compañeras de organizaciones civiles, Astrid Puente de AIDA. Muchas gracias, Astrid, por haber aceptado nuestra invitación y estar en esta ocasión con nosotros. Y Karen Outlet, del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, pues el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos realizó recientemente una visita de aproximadamente 10 días, en donde tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de autoridades de gobierno. Visitó 5 estados en donde se pudo dar cuenta de los testimonios que tuvieron más de 200 personas de comunidades y de grupos indígenas, en donde se habló sobre algunas de las afectaciones que están haciendo estos megaproyectos y las empresas, en algunos casos en diferentes partes del país. Vale decir que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011 y forma parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que es el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y buscan hacer frente a conflictos y temáticas específicas, ¿no? En este caso es el de empresas y derechos humanos. Los expertos trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Entonces, bueno, ellos han visitado nuestro país, han realizado un informe preliminar que lo presentaron recientemente y cabe decir que el informe final, con sus conclusiones y recomendaciones, se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2017, ¿cierto? El grupo de trabajo ha presentado entonces este informe preliminar, en donde da cuenta de algunas de las situaciones que encontraron durante su visita. Y nosotros pues hemos preparado una serie de extractos de la conferencia de prensa que este grupo de trabajo dio recientemente. Por favor, veamos qué es lo que nos dicen. Nuestros principios consisten de 3 partes, 3 pilares. El primero se basa en la obligación del gobierno. La segunda se trata de la responsabilidad empresarial y la tercera parte se trata del acceso a la legislación para aquellos que ya han sufrido cualquier impacto. Hemos visto el caso de la contaminación en Sonora, contaminación de los ríos. Hemos ido al río Santiago, donde según nuestro punto de vista está pasando una tragedia, una catástrofe ecológica. El río ya lleva mucho tiempo contaminado y la gente sigue viviendo ahí y cada vez es más difícil para ellos porque esta contaminación afecta su salud y es necesario resaltar y mencionar que el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo importante para mejorar la situación relacionada con las actividades empresariales de derechos humanos, pero los medios, la situación está bastante difícil aquí en México, pero yo siento que el trabajo está siendo muy importante y muy positivo en cuanto al desarrollo del plan de acciones. Pero desafortunadamente hemos visto algunos hechos, puedo decir unos hechos muy lamentables relacionados con los secuestros, las amenazas hacia los defensores, los asesinatos, que según nuestra opinión esto devalúa totalmente todo el esfuerzo que se hace. Tenemos fe, tenemos esperanza que en este aspecto se tiene que llevar a cabo un trabajo de decriminalización, porque mientras existen estos hechos graves en su país, desafortunadamente las consecuencias serán muy negativas para todo el trabajo que se realiza y para los ciudadanos.
práctica. Vemos cambios en el marco normativo mexicano en dirección correcta, mejor separación de poderes del Estado, por ejemplo, la reforma procesal que ustedes están llevando adelante, que eso nos parece positivo, en la reforma del marco normativo para la energía y también para el sector de hidrocarburos, vemos interesante que se incorpora la figura de evaluación de impacto social y que es una excelente oportunidad para incorporar esta lógica de no hacer daño, de evitar los impactos negativos de manera proactiva, pero sí también vemos, y eso nos lo han dicho en todas las conversaciones que hemos tenido, que todavía hay una brecha grande en la capacidad que tienen las autoridades o el Estado en su conjunto de implementar las reformas, implementar las políticas y llevarlos a donde la realidad, donde suceden los hechos, donde está la realidad. Y desde ese punto de vista sentimos, y esa es mi opinión personal, que las personas más vulnerables, en lugares más remotos, en lugares más distantes, se sienten legítimamente lejos de un Estado reformista, se sienten lejos del Estado que los proteja, sienten dificultades de acceso a mecanismos de reparación, de remediación, de justicia, y por lo tanto se sienten en cierta medida indefensos y faltos de amparo. Y desde ese punto de vista creemos que hay un gran esfuerzo que hacer, que es convertir las buenas intenciones y las reformas que se están llevando adelante, que van bien encaminadas, pero con la mente puesta en su implementación práctica y llegar a los más vulnerables de nuestra sociedad o de su sociedad, en el caso de... Bien, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas realizó entrevistas a empresas, a gobierno, como ya hemos dicho, y también realizó entrevistas a miembros de comunidades y de pueblos indígenas afectados. Fueron más de 100 organizaciones civiles que se coordinaron para dar la oportunidad de que este grupo de trabajo pudiera acceder a estos testimonios, y dos de las organizaciones que estuvieron participando en esta coordinación es el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y AIDA. Y bueno, como hemos dicho, agradecemos su presencia y quisiera que nos platicaran qué es lo que se encuentra en estos testimonios, cuál es el recuento de la visita de este grupo de trabajo a 5 estados diferentes del país, que fueron Oaxaca, Hermosillo, Guadalajara, Xochicuautla y la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, Karen, por favor, ¿qué fue lo que pasó durante la visita en el caso de sociedad civil y comunidades? Bueno, en el caso de sociedad civil, como comunidades y movimientos sociales, lo que hicimos fue organizarnos como una coalición para documentar casos de abusos de empresas a derechos humanos, de todos los sectores y todos los derechos, ¿no?, humanos, con base en los principios rectores, que es lo que maneja este grupo de expertos de Naciones Unidas, ¿no?, que dice que el Estado tiene que proteger los derechos humanos de abusos de empresas, que las empresas tienen que respetar y que tiene que haber mecanismos de acceso a la justicia. Y lo que se logró fue la documentación de 68 casos, aunque siguen llegando, porque la gente quiere seguir denunciando lo que está pasando en esta materia, pero de estos 68 casos pudimos analizar numéricamente 61 para ver ciertos patrones, y lo que vimos fue que los sectores con más denuncias fueron primero minería, con 11 casos. Creo que sobre eso tenemos una infografía, si podemos colocar la infografía para entonces complementar la información que nos va dando Karen. Muchas gracias, aquí la tenemos. Aquí está, y aquí, bueno, podemos ver que hay, los 11 son de minería, de estos que trabajamos, 9 serían del sector de hidrocarburo, gas, petróleo, etcétera. Después sigue la generación de energía y está relacionado específicamente con hidroeléctricas y parques eólicos, así como los derechos de los consumidores de energía eléctrica, que tendría 8 casos. 8 casos son grandes proyectos de infraestructura, aeropuertos, carreteras, etcétera, y finalmente 6 son agroindustria y forestal. Entonces, estos son como los sectores en donde más vemos abusos, y esto nos permite, bueno, observar, obviamente, que están relacionados con tierra y con recursos naturales, ¿no? En un primer momento. Y los abusos que más vimos fueron, y tiene sentido, son 32. En 32 casos se mencionaba abusos a la tierra y territorio, en 28 al acceso de información. Y aquí no solo estamos hablando de consulta de pueblos indígenas, sino de todo acceso a la información para la ciudadanía, de saber qué está pasando con estos proyectos empresariales. Después en 22 se vulneró el derecho al medio ambiente sano, y después en 17 el derecho a la salud, ¿no? Entonces queda un poco claro que hay aquí un problema con cómo se están llevando a cabo los proyectos y en torno a la consulta y a la participación ciudadana. Y nada más, para otro dato que llama mucho la atención, es que en 50% de todos los casos que registramos hubo intimidación y amenazas.
de entrada. Muchas veces esta intimidación y amenazas tuvo otro tipo de consecuencias, ¿no? Y aquí ya se documentan detenciones arbitrarias, incluso asesinatos, ¿no? Pero del 50% ya hay un problema de que cuando una comunidad o un sector de la población se opone a un proyecto empresarial o quiere protestar por algunos aspectos del mismo, la primera reacción es precisamente las amenazas, ¿no? Entonces esto yo creo que es muy grave y es algo que nos enseña el informe. Y también el tipo de empresas, ¿no? O sea, de las empresas tendríamos que 50 veces de las que se mencionó una empresa, estas eran nacionales, 41 eran empresas internacionales con actividades en México y 8 veces eran empresas estatales. Estatales. Eso pueden ser la misma empresa mencionada varias veces, ¿no? Pero, pero sería que tenían una relación con el Estado. Y esto es muy grave porque los principios rectores dicen precisamente que empresas estatales deberían de poner el ejemplo, ¿no? Sí, entonces eso es lo que vemos. Astrid, de manera general, nos gustaría tener la panorámica rápida de qué fue lo que encontró el Grupo de Derechos Humanos respecto a las afectaciones en comunidades. Gracias, Olenka. Esto es un tema importante porque sin duda es una problemática muy compleja. Son todos los derechos. Cuando estamos hablando de las empresas y los derechos humanos, tienen que ver con todos los derechos y es un país muy grande. Así que, digamos, lo que estaba mencionando también Karen y lo que hicimos es en realidad una muestra, casi que es la punta del iceberg. Pero lo que empezamos a mirar sistemáticamente y que las organizaciones sistemáticamente estábamos denunciando y encontrábamos en los casos hay una falta de independencia entre el Estado y las empresas, hay una captura del Estado, como lo decimos, que incluso fue reconocido, digamos, desafortunadamente México no es el único país, pero aquí lo vemos. También vemos una brecha entre las leyes y la realidad, que incluso, como lo vimos en el video, Dante, uno de los expertos lo reconoce. Hay una dificultad gigante sistemática en falta de consulta, tanto a comunidades indígenas posiblemente afectadas o afectadas por proyectos, como a comunidades que no son indígenas. Hay otro tema que también reconoció el grupo de trabajo en las conclusiones preliminares y es que hay una falta de acceso a la justicia. Y ahí incluso mencionan las dificultades de las acciones de amparo con incluso cumplimiento de sentencias a favor, que eso lo vemos bastante, lo vemos incluso en el caso de Xochicuautla, en sitios a donde ellos vieron o escucharon estos casos, como también en represas, como en el Zapotillo, en Guadalajara. O sea, son patrones que se repiten en el país y que es justamente lo que ellos también estaban identificando y que tenemos que hacer seguimiento. ¿Qué otras cosas? La urgente necesidad de reconocer esta criminalización y los ataques a personas que defienden los derechos humanos y la tierra y el territorio, incluido periodistas. Y es algo que vivimos en México, que sabemos que lo estamos casi que viviendo día a día y que el grupo de trabajo identificó y que además es un llamado en términos urgentes para que tanto el gobierno como las empresas reconozcan esta situación y además públicamente señalen la necesidad de resaltar la importancia del rol de personas que protegemos los derechos humanos. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa y continuamos. Ich singe auf dem Fahrrad, mal was so a Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound ist Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die ADs den Chor. Du versingst im Bass wie ne Moor, like Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Wir shaken, was wir haben, bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde, bei uns die Müllabfuhr. Dampfbomben, dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke bis Brandenburger Tor. Dickes Bewegung an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mach mal Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deine Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes Bewegung an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mach mal Berlin.
Qué bueno que están con nosotros en este su programa de Serapaz, que en esta ocasión está tocando el tema sobre la visita que hizo recientemente el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Tenemos entendido que el único caso en donde no se aceptó la invitación por parte de este grupo a dialogar con ellos fue el del Grupo IGA. Y en este sentido tenemos un extracto de lo que dijo un experto de Naciones Unidas sobre esta negación. El único caso que es un poco desgraciado tiene que ver con la tercera pregunta, porque visitamos efectivamente el caso Sochi, que está muy cerca de Ciudad de México. Efectivamente vimos una serie de deficiencias en los mecanismos de consulta, de diálogo, de construcción de confianza, y la única empresa con la que pedimos reunirnos para contrastar información que ni siquiera respondió a nuestro correo electrónico fue esa empresa, el Grupo IGA, que ni siquiera respondió a nuestro correo electrónico, por lo tanto no sabemos cuál es su posición, no sabemos cuál es su postura, desconocemos la información y por lo tanto solo podemos especular, cosa que no es una cosa muy buena, solo especular cuáles son las razones por las que hayan decidido restarse de dialogar con nosotros. Bien, el Grupo de Trabajo ha dicho que recibió una invitación desde el gobierno mexicano para hacer esta visita. Astrid, Karen, ¿por qué el gobierno mexicano invita al Grupo de Trabajo sabiendo que se va a encontrar una serie de condiciones pues negativas respecto a las afectaciones que se tiene en términos de derechos humanos? ¿Qué es lo que sucede? De hecho, es una muestra positiva que el gobierno mexicano y otros gobiernos hagan este tipo de invitaciones. Varias veces lo dijeron también en el Grupo de Trabajo. La crítica no está mal. La crítica, de hecho, nos ayuda a crecer, nos ayuda a identificar que está mal para mejorar. Y en esa voluntad política del gobierno mexicano, que en diferentes espacios ha dicho que tiene una voluntad de mejorar la situación de derechos humanos, específicamente en relación con las empresas, es que el gobierno invita a este Grupo de Trabajo en visita oficial, que de hecho esperamos que se concrete con otras visitas oficiales de otros mecanismos. Y aquí tenemos una oportunidad bastante grande de que el gobierno muestre esta voluntad política, luego ahora que se concreten resultados, ¿no? Pero es en la voluntad y en la demostración de que hay una apertura para mejorar, que consideramos positiva y en que se concretó esta visita. Uh-huh. ¿Y qué se espera que el informe pueda cambiar en términos de la situación mexicana con estas afectaciones? Bueno, yo creo que al menos el informe preliminar ya de Naciones Unidas da algunos puntos que nos permiten empezar a repensar acciones que esperamos que tanto el gobierno como las empresas aterricen en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, el informe hace una invitación relacionada con esta urgencia de defensoras y defensores de derechos humanos a que tanto el gobierno como las empresas hagan un pronunciamiento público y muy claro en donde reconocen el papel clave que tienen estos actores en la democracia del país, ¿no? Entonces, eso sería una primera acción que yo creo que tendrían que considerar, llevar a cabo. Uh-huh. Y otro, por ejemplo, es que también el mismo informe habla de la necesidad de hacer ciertas mejoras en el Estado, ¿no? Por ejemplo, el que no haya acceso a la justicia, la falta de inspección a las empresas, que eso acaba en ciertas afectaciones, o sea que no hay suficiente coordinación con las autoridades. Creo que son también primeros pasos, pero también creo que la visita habla de un tema muy importante, ¿no? Y es la importancia de que se hagan negocios de otra forma. O sea, eso fue un poquito el mensaje que decía Dante, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en México que puedes hacer cualquier proyecto, cualquier construcción de hidroeléctrica, independientemente de los efectos negativos que tiene a comunidades del medio ambiente y de que hay una protesta y de que hay ataques a defensores, uh-huh. Porque, y lo dijeron, no todos los proyectos son viables. Entonces yo creo que ese también es un mensaje clave para los dos sectores, o sea, que reconsideren que a través de la debida diligencia, los procesos de consulta, tienen que ver la viabilidad de los proyectos medidos contra los impactos graves negativos en materia de derechos humanos. Y yo creo que para agregar ahí es resaltar que hacer negocios, no importa qué sector, de manera que incumplan estándares de derechos humanos, no le conviene a nadie, nadie gana. Y entonces aquí una oportunidad grande que existe en México y que esperamos que también las empresas se
pronuncien públicamente y empiecen a hacer estos cambios es hacer las cosas bien, incluyendo respetar los derechos humanos, que es un tema en donde incluso a nivel internacional varias empresas en México se han comprometido. Entonces ahora lo que necesitamos es que empiecen a concretar esa voluntad con resultados concretos, y ahí es que queremos empezar a ver unos cambios en donde se reconozcan, como mencionó Karen, el valor de las personas que protegen derechos humanos, se deje de criminalizar, se respeten los amparos y las decisiones judiciales que muchas veces vemos que no existen, que se respete lo que ya está en las normas. También habrá que hacer mejoras, pero ya existe un marco normativo que ellos incluso dijeron que no se está cumpliendo. Entonces esperamos que se empiecen a cumplir. Y que se respete la voluntad de las comunidades respecto a sus territorios, ¿verdad? Porque ahí es donde se está generando una serie de megaproyectos y se están implementando, en donde las comunidades son las que se enteran cuando tienen a la maquinaria encima, y ahí ¿no? sería interesante también incluso retomar lo que dijo el mismo Dante. No es un tema de hacer el favor de respetar a las comunidades, son sus derechos. Entonces también es recordar que aquí hay un Estado de Derecho que hay que cumplir, que no nos están haciendo un favor, y que también hay algunas posibilidades en donde a veces los proyectos de desarrollo tal vez incluso le va a ir mejor a México haciendo otro tipo de alternativas. Entonces hay que planear, hay que pensar, ¿no? Sin simplemente asumir que todo lo extractivo, toda la infraestructura, todos los proyectos grandes de turismo están bien. Tenemos que pensar un poco para tomar las mejores decisiones. ¿Y qué es lo que encuentra el grupo de trabajo como en los diferentes sitios que visita, digamos? Por ejemplo, en el caso de la visita de Guadalajara, el propio relator habla del río Santiago, ¿no? Sí. Y en otros casos, bueno, se habla de gravedad, en donde se están violando derechos y en donde es evidente también la afectación al medio ambiente. Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir como en los diferentes sitios que se visitaron? En cada uno de los casos fueron no solamente personas de esos sitios, sino comunidades de otros estados. Hizo un esfuerzo muy grande. Y por el tiempo no voy a mencionar en detalle, pero en Oaxaca, por ejemplo, se habló mucho de los problemas con los parques eólicos y la violación a derechos humanos de las comunidades. También incluyeron información de minería y proyectos de represas y estos nuevos, las zonas económicas que se están implementando. En Guadalajara incluso también se habló de varios proyectos que tienen que ver con represas y que no cumplen sentencias judiciales, tampoco como el caso del Zapotillo. En Hermosillo se incluyó, además del tema del derrame en el río Sonora, temas que tienen que ver con violación de derechos humanos por maquilas y otro tipo de infraestructura, incluso el acueducto también que afecta a la tribu yaqui. En Xochicuautla, que ya mencionábamos, pero también fueron las personas afectadas por la parota, que es un caso bastante conocido en México, denunciando también, entre otros. Y en Ciudad de México incluso vinieron compañeros y compañeras de Guerrero para exponer una situación gravísima en México que tiene que ver con los jornaleros agrícolas, muchos de ellos familias enteras que migran. En este caso, por ejemplo, se presentó una situación de Guerrero que migra hacia Sonora, ¿no? Entonces ellos recibieron información desde muchísimos ámbitos, desde diferentes actores que presentaron una panorámica bastante general y algunos temas profundos en Y también en el caso de periodistas, el grupo de trabajo también pudo acceder a información sobre casos específicos, como el caso de Aristegui, y bueno, documentó cómo se han desarrollado, ¿no? Y yo nada más para complementar, también el grupo pudo acceder a casos que son un poco atípicos y que llaman la atención en México, y uno de ellos, por ejemplo, es los guardias de la empresa de Ferromex, que es parte del Grupo México, y esta figura de CUSAEM, en donde están agrediendo a los defensores de migrantes y directamente también agrediendo a los migrantes que están usando el tren, ¿no? Ese es uno de los casos que también llama la atención del grupo. Y otro que también es un poco importante mencionar, que está ligado con el contexto de violencia en el país, son la exportación ilegal de armas de empresas a México, ¿no? Entonces está prohibido exportar armas a ciertos estados porque hay una situación grave de violencia y conflicto, y sin embargo las armas sí están llegando, ¿no? Entonces esos casos también llamaron la atención de este grupo de trabajo. Y entonces en esta ruta, ¿qué podríamos nosotros decir como para complementar el panorama de qué se necesita para cambiar estas condiciones que implementan las empresas en muchas de estas comunidades? Mira, de nuevo, de cumplir lo que hay.
Otro de los temas que salió documentado sistemáticamente y que lo hemos visto es cómo, por ejemplo, las autoridades en México, Semarnat específicamente, en varias situaciones, como en el caso de la represa de Las Cruces o varias represas en Puebla y en otros sitios, están autorizando proyectos, autorizando las manifestaciones de impacto ambiental, y en las mismas reconocen que no ha habido consulta previa, reconocen que deberían haber hecho consulta previa o procesos de consentimiento libre previo e informado con las comunidades indígenas por la afectación. Saben que en los reconocimientos dicen que no ha habido consulta y aún así aprueban estos proyectos. Entonces, en ese tipo de situaciones, uno lo que necesita es que simplemente todos hagamos nuestro trabajo. Y en este caso, Semarnat deje de autorizar proyectos sabiendo que no hay consulta previa, ¿no? Espere a que se hagan esas consultas y después aprueben. Se cumplan los amparos que ya existen, ¿no? No estamos pidiendo algo que no es como lo que ya está. Públicamente, como hemos mencionado, tanto el gobierno como las empresas, y aquí hay un tema muy importante que el grupo de trabajo lo dijo, los directivos y directivas de las empresas hagan un reconocimiento que tiene que ser desde arriba, ¿no? No es personas que no tienen influencia directa en las decisiones, es desde los directivos hagan un reconocimiento que está bien defender los derechos, ¿no? Que es en cualquier país y que van a respetar los derechos de las personas en lugar de estar criminalizándonos. Cuando hablamos de criminalización quiere decir, por ejemplo, que en muchos casos las mismas empresas son las que están interponiendo acciones judiciales en contra de defensores que meten a la cárcel porque son personas que están defendiendo su territorio, ¿no? Hay un punto importante también, y es que en este momento se está desarrollando y se está armando el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que es muy importante, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, que incluso es un proceso en donde algunas organizaciones, incluyendo nosotras, participamos. Allí hemos dicho, resaltado la necesidad de invitar a otros actores, incluso el grupo de trabajo ya lo dijo. Entonces, un paso buenísimo, positivo, importante que se podría hacer es abrirlo a otros actores como comunidades indígenas, organizaciones de mujeres, sindicatos independientes que aún no participan en ese espacio. Bien, bueno, pues tenemos que ir cerrando el programa. Karen, ¿qué podríamos decir como para concluir? ¿Cuál es lo que podemos esperar y qué es lo que viene en el futuro en este caso del informe? Yo creo que para cerrar un poco, lo más importante es que este informe el gobierno tenga voluntad de estar abierto a las críticas y que el mismo sector empresarial también vea qué áreas puede mejorar, y en este sentido es importante que se cumpla lo que ya está. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Que se trate de no hacer daño, de respetar derechos y se tomen acciones concretas. Por ejemplo, lo que dictan los principios rectores, que haya diálogo, que haya participación, que involucremos a más actores y que también el gobierno en este proceso del Plan Nacional de Acción tome en cuenta pues no solo las normas, sino dónde estamos y el informe que presentamos la Coalición de Sociedad Civil. ¿Alguna otra cosa, Astrid, para concluir? Yo creo que también resaltar que la crítica está bien, que no pasa nada y que de hecho es una oportunidad para mejorar, y así lo vemos como una oportunidad para mejorar, y esperamos en realidad que tanto del gobierno como desde las empresas, empezando por CFE y Pemex, por ejemplo, que como mencionamos son las que tienen que empezar a dar el ejemplo, empiecen a dar el ejemplo y para que se hagan negocios de manera positiva y que en lugar de que sea un riesgo incluso financiero para las empresas, podamos hablar de un verdadero progreso para el país. Y con base en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. Agradecemos la participación, Astrid y Karen. Y pues quédese con Rompeviento. Hasta luego.